La pista de vuelo vibraba bajo el sol implacable de Arizona. El aire caliente distorsionaba el horizonte y en medio de ese calor sofocante, un anciano de 82 años permanecía inmóvil frente a una bestia de metal y fuego. Un A-10 Thunderboltson. Su chaqueta de cuero gastada colgaba sobre sus hombros encorvados, manchada por décadas de uso, con un parche descolorido de un escorpión apenas visible en el pecho. El capitán Davis se acercó con pasos firmes, su uniforme impecable brillando bajo el sol. Sus botas golpeaban el concreto con la confianza de quien nunca ha conocido la derrota, de quien nunca ha tenido que ganarse el respeto con sangre y fuego. Miró al anciano de arriba abajo y una sonrisa burlona cruzó su rostro juvenil. ¿Se perdió, abuelo? El Museo de Aviación está en la otra dirección. Las palabras salieron de su boca como veneno endulzado, cargadas de desprecio apenas contenido. El anciano no respondió. Sus ojos, grises como el acero templado, permanecieron fijos en el cañón GAU-8 Avenger que sobresalía amenazante del morro del A-10. Ese cañón de 7 cañones rotatorios que podía escupir proyectiles de uranio empobrecido a una velocidad de 4.200 disparos por minuto. Conocía cada vibración, cada rugido, cada estremecimiento que ese monstruo mecánico producía cuando despertaba. Davis se cruzó de brazos, su paciencia evaporándose rápidamente. ¿Sabe qué? Ya que está tan fascinado con mi avión, ¿por qué no sube y lo enciende? Vamos, anciano. Enséñeme si todavía recuerda cómo girar algunos interruptores, o tal vez la cabina es demasiado complicada para usted. El silencio que siguió fue ensordecedor. Otros aviadores comenzaron a detenerse, curiosos por el espectáculo. Un capitán de la Fuerza Aérea humillando a un civil anciano en medio de la pista. Algunos sonrieron incómodos. Otros desviaron la mirada, avergonzados, pero sin el valor para intervenir. Davis señaló el parche del escorpión en la chaqueta del anciano, soltando una carcajada que resonó como cristales rotos. ¿Qué es eso? ¿El equipo de bingo del BFDG? ¿O compró esa chaqueta en una tienda de segunda mano para sentirse importante? Por primera vez, el anciano movió su cabeza. Lentamente, como una torreta que gira hacia su objetivo, giró para enfrentar al capitán Davis. Sus ojos se encontraron y por un momento, solo por un instante, Davis sintió algo frío deslizarse por su columna vertebral, pero lo ignoró, aplastando esa sensación bajo el peso de su arrogancia. El APU requiere una verificación en tierra antes de la secuencia de ignición, dijo el anciano con una voz tranquila, casi monótona. Los generadores auxiliares deben estar en línea antes de cualquier intento de arrancar los turbofanes TF-34. El sistema hidráulico primario necesita presión completa y los paneles de advertencia de cabina deben estar despejados de cualquier luz maestra de precaución antes de iniciar. Davis parpadeó, sorprendido por la precisión técnica, pero rápidamente recuperó su compostura, su rostro enrojeciendo de irritación. Escuche, no sé de dónde sacó eso, probablemente de algún documental de History Channel, pero aquí no toleramos civiles confundidos merodeando cerca de activos militares. Muéstreme su pase de visitante, ahora. El anciano no se movió. Le dije que me muestre su maldito pase. Davis avanzó un paso, su voz elevándose a un grito. De hecho, vacíe sus bolsillos, lentamente. Podría ser una amenaza de seguridad. Podría estar robando información clasificada con esa actitud sospechosa. Pero antes de sumergirnos más profundamente en esta historia de humillación y redención, si tú, al igual que nosotros, crees que el verdadero heroísmo reside en la humildad, ayúdanos a honrar a estos veteranos. Déjanos en los comentarios de qué país nos ves y suscríbete al canal El Silencio de un Héroe para que más personas puedan conocer nuestra misión de rescatar historias de honor y valor. Porque no todos los héroes llevan medallas en el pecho.
Algunos las llevan grabadas en el alma. Roger Bentley no siempre había sido ese anciano silencioso que soportaba insultos con la paciencia de quien ha visto demasiado. Hubo un tiempo, décadas atrás, cuando su nombre se pronunciaba con reverencia casi mística en los hangares de la Fuerza Aérea. Los pilotos jóvenes, con sus uniformes impolutos, soñaban con poseer apenas una fracción de su instinto de combate, ese sexto sentido que parecía guiar sus proyectiles. Cuando el rugido sordo y único de su A-10 era sinónimo de salvación para las tropas terrestres atrapadas en el infierno de la guerra del Golfo. Pero esos días de gloria se habían fosilizado bajo capas de tiempo y silencio. Roger había regresado a la vida civil como todos los veteranos, invisible en la multitud, olvidado por el sistema, reducido a un número en los archivos digitales del Departamento de Asuntos de Veteranos. Su esposa Mary había fallecido 3 años atrás. Con ella se había ido el último testigo de su vida. Sus hijos vivían en otros estados, ocupados con sus propias vidas y rutinas, llamándolo una vez al mes con conversaciones apresuradas, corteses, llenas de «te quiero, papá», que de alguna manera sonaban huecos y carentes de verdadero significado. La conexión se había diluido, dejando un vacío que solo la memoria de la cabina podía llenar. Esa mañana, Roger había conducido 4 horas desde su pequeña casa en Tucson hasta la base de la Fuerza Aérea Luke en Glendale. No era una visita casual, era una peregrinación ritual que servía como su único aniversario. Cada año, en la fecha exacta de aquella misión crítica de 1991, Roger hacía el mismo viaje. Necesitaba ver ese avión, el A-10 con el número de cola 7C8-6618, su verdadero copiloto. La administración de la base había sido amable, otorgándole un pase de visitante especial después de verificar su identificación militar retirada, ya amarillenta. Le dijeron que podía observar desde la línea de vuelo, pero que no debía interferir con las operaciones activas. Roger había aceptado con un simple asentimiento de cabeza. No necesitaba más, solo necesitaba estar cerca, oír el pulso latente de ese pasado que se desvanecía un poco más con cada año. Había llegado temprano, cuando el cielo aún estaba en la penumbra azul, y había caminado lentamente hacia la pista. Sus rodillas protestaban con cada paso, la artritis mordiendo sus articulaciones como dientes afilados y fríos, pero siguió adelante, impulsado por una vieja disciplina que el cuerpo no podía olvidar. Siempre seguía adelante. Cuando vio el A-10, su corazón se encogió con un dolor familiar, casi dulce. Ahí estaba, pintado de nuevo con insignias frescas, un mantenimiento impecable, pero inconfundible. Había volado esa máquina por más de 2000 horas. Conocía cada remache, cada panel, cada extraña vibración de sus sistemas, como un músico conoce su instrumento. Recordaba cómo el stick vibraba ligeramente hacia la izquierda durante los ascensos pronunciados, la manía sutil que había aprendido a corregir sin pensar. Recordaba el panel de advertencia de falla hidráulica que a veces parpadeaba en falso durante vuelos a baja altitud. Y recordaba, sobre todo, el tono ligeramente diferente con que rugían los motores TF-34 cuando estaban cargados con munición completa de uranio empobrecido. Se acercó al avión como quien se acerca a un viejo amigo perdido. Extendió su mano temblorosa y tocó la chapa fría y dura del fuselaje buscando la familiaridad. Y en ese momento, el pasado y el presente colisionaron en un solo y punzante recuerdo. El capitán Davis no estaba solo en su crueldad. Pronto otros aviadores jóvenes comenzaron a congregarse, atraídos por el espectáculo como buitres al olor de la debilidad. Uno de ellos, un teniente primero llamado Mitchell, se rió mientras tomaba una foto con su teléfono. «Oye, Cap, deberías llamar a los médicos. Este tipo claramente tiene demencia senil. Probablemente escapó de un asilo de ancianos». La multitud creció. 10 personas, 15, 20, todos mirando.
Todos juzgando, todos asumiendo que el anciano era un loco confundido que necesitaba ser removido de la base. Davis se sentía cada vez más justificado en su agresión. «Señor, le estoy dando una última oportunidad. Muéstreme su identificación y su pase de visitante, o llamaré a la policía de seguridad y lo sacarán de aquí esposado. Y créame, no será gentil». Roger lentamente metió su mano en el bolsillo interior de su chaqueta. Sus dedos rozaron el parche del escorpión y de repente ya no estaba en Arizona. Estaba en Irak, enero de 1991, Operación Tormenta del Desierto. El recuerdo golpeó con la fuerza de un misil Maverick. El cielo era un infierno de fuego antiaéreo. Las alarmas de bloqueo de radar chillaban en sus oídos. Abajo, un pelotón de Rangers del ejército estaba rodeado por tanques T-72 iraquíes. Habían pedido apoyo aéreo cercano de emergencia. Estaban muriendo. Roger había descendido su A-10 como un ángel de la muerte mecánico. El GAU-8 había rugido, sus proyectiles de uranio empobrecido desgarrando el blindaje de los tanques como papel. Uno tras otro, las máquinas enemigas explotaban en bolas de fuego anaranjadas. 16 vehículos blindados destruidos en una sola pasada, 23 tanques T-72 hechos chatarra ardiente, y entonces el misil lo había alcanzado. Un SA-16 disparado desde el hombro. El A-10 se había sacudido violentamente, llamas lamiendo el ala derecha. Todos los sistemas de advertencia gritaban que eyectara, que abandonara la aeronave, que salvara su vida, pero abajo, los Rangers todavía estaban luchando, y más allá de ellos, una aldea civil llena de mujeres y niños, directamente en la línea de avance de las fuerzas iraquíes. Roger había apagado las alarmas, había estabilizado el avión en llamas con pura fuerza de voluntad y habilidad técnica. Había completado otra pasada, destruyendo las últimas piezas de artillería enemigas. Solo entonces, con el combustible goteando y el motor derecho muerto, había volado el A-10 destrozado de regreso a la base. Cuando finalmente había aterrizado, con el tren de aterrizaje apenas funcionando, el A-10 788-618 parecía más un montón de chatarra voladora que un avión militar. Los mecánicos habían llorado al verlo. Le dijeron que era un milagro que estuviera vivo. 3 días después, un capitán del ejército había visitado a Roger en el hospital de campaña. Tenía lágrimas en los ojos. «Usted salvó a mis hombres», había dicho con voz quebrada. «Usted es un maldito escorpión del desierto, surgiendo de la arena para matar a nuestros enemigos cuando más lo necesitábamos». Le había dado su parche de unidad. No era una insignia oficial de la Fuerza Aérea, era un débito de sangre. Un recordatorio de que 23 Rangers habían regresado a casa con sus familias gracias a un piloto que se negó a abandonarlos. «Oiga, tierra llamando al anciano». Davis chasqueó sus dedos frente al rostro de Roger, sacándolo brutalmente del recuerdo. «¿Está teniendo un derrame cerebral? Seriamente, alguien llame a los médicos. Este tipo no está bien». Roger sacó su billetera lentamente. Dentro había su identificación de retirado de la Fuerza Aérea y el pase de visitante temporal que la administración le había dado esa mañana. Lo extendió hacia Davis sin decir palabra. Davis lo arrebató de su mano y lo examinó con ojos entrecerrados. Su rostro pasó de la irritación a la confusión y luego a una furia aún mayor. «¿Qué mierda es esto? ¿Mayor retirado Roger Bentley? ¿Se supone que debo creer que usted era un oficial? Mírese, parece un vagabundo. Probablemente robó esta identificación de algún verdadero veterano». Arrojó la identificación al suelo, donde cayó en un charco de aceite de aviación. «No me importa qué documentos falsos tenga. Está violando las regulaciones de seguridad de la base al acercarse a activos militares sin escolta adecuada. Voy a hacer que lo arresten, lo declaren mentalmente incompetente y lo encierren en una institución donde pertenece». Davis se giró hacia sus subordinados. «Mitchell, llama a la policía de seguridad.
Johnson, contacta a los servicios médicos de emergencia. Quiero a este tipo fuera de mi pista de vuelo y evaluado psiquiátricamente antes del mediodía. Pero había alguien más observando. El aerotécnico senior García había estado trabajando en el tren de aterrizaje del A-10 cuando toda la conmoción comenzó. A diferencia de los demás, García era un estudiante apasionado de la historia de la aviación. Conocía cada A-10 en la base, su linaje, sus misiones de combate, sus pilotos legendarios. Y cuando vio el número de cola 78-106-18, su sangre se congeló. Cuando vio el parche del escorpión en la chaqueta del anciano, sintió que el mundo se detenía. García no llamó a la policía de seguridad. En cambio, sacó su teléfono y marcó directamente al Command Chief Master Sergeant Wallace, el militar alistado de más alto rango en toda la base. El hombre que había servido 35 años y conocía cada leyenda, cada historia de guerra, cada héroe olvidado que alguna vez había volado desde Luke. Chief, necesita venir a la línea de vuelo ahora y traiga al coronel. Tenemos una situación. Es sobre el 78-18 y hay un anciano aquí con un parche de escorpión. Chief, creo que es él. Creo que es Deadeye Bentley. Hubo un silencio mortal al otro lado de la línea. Luego, la voz del chief, grave y tensa como un cable de acero a punto de romperse. No dejes que nadie lo toque. No dejes que nadie lo mueva. Estoy yendo y traigo al coronel. 5 minutos. El coronel Matthew Matt Richardson estaba en medio de una reunión de planificación táctica cuando el chief Wallace irrumpió en la sala de conferencias sin siquiera tocar la puerta. Los oficiales presentes se sobresaltaron, pero un vistazo al rostro tenso y pálido del chief les dijo que la jerarquía y el protocolo acababan de ser sacrificados por una emergencia real. Coronel, necesito hablar con usted. Ahora mismo. Es una emergencia crítica, señor, y es en privado. Matt siguió al chief fuera de la sala. Esto mejor sea importante, chief. Estábamos analizando. Es sobre la cola 7806-18, señor, cortó Wallace con una voz tensa y urgente. Y sobre el mayor Roger Deadeye Bentley. El coronel Matt palideció. La sangre se le drenó del rostro como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Conocía ese nombre. Todo oficial de la Fuerza Aérea con 2 dedos de frente conocía ese nombre. Era una leyenda silenciosa, un fantasma de la guerra, una historia que se contaba en las escuelas de vuelo como ejemplo de valentía absoluta y genio táctico. Pero Bentley se había retirado décadas atrás y había desaparecido en la oscuridad deliberada del olvido civil. Bentley está aquí, en mi base. ¿Ahora? Sí, señor. Y un capitán idiota está asesinando su dignidad públicamente en la línea de vuelo mientras hablamos. Lo está humillando. El coronel Matt no dijo otra palabra. La compostura que lo caracterizaba se hizo añicos. Simplemente corrió. El chief Wallace, con su propio rostro de granito, corrió detrás de él. Saltaron a una SUV negra de comando. Thorne encendió la sirena de emergencia, cuyo aullido era la única disculpa necesaria, y aceleraron hacia la pista de vuelo como si el destino mismo de la ala dependiera de su velocidad. Mientras tanto, en la línea de vuelo, el capitán Davis había alcanzado el pináculo de su ignorancia y hubris. La policía de seguridad aún no había llegado, pero él ya estaba disfrutando del pico de su momento de poder. Había ordenado a 2 aviadores que se colocaran detrás de Roger, listos para sujetarlo si intentaba resistirse. «Escúcheme bien, anciano». Davis se inclinó tan cerca del rostro de Roger que su aliento caliente y cargado de café rancio era un asalto personal. «Voy a disfrutar ver cómo lo sacan de aquí. Voy a disfrutar leer el informe psiquiátrico que dice que está loco. Y voy a disfrutar sabiendo que pasará sus últimos años encerrado en una institución, mirando las paredes blancas y preguntándose cómo su patética vida llegó a esto». Roger no respondió. Sus ojos, ahora tan claros como el cielo desértico, estaban fijos en el horizonte, en algún lugar más allá del desierto, más allá del presente, más allá del alcance de la mezquindad de hombres pequeños con egos inflados. Y entonces escucharon la sirena.
La sube negra derrapó hasta detenerse a 20 metros de distancia. Las puertas se abrieron violentamente y el coronel Matt, con el rostro como una tormenta de ira contenida, y el Chief Wallace salieron como huracanes uniformados. La multitud de aviadores y familiares instantáneamente se puso en posición de atención, sintiendo la autoridad pura e incontestable que emanaba de los dos hombres. Davis se giró, confundido, pero todavía confiado, tratando de recuperar el control de la escena. «Coronel, llegó justo a tiempo. Este civil ha estado...» «¡Cierre la maldita boca!». El rugido del coronel Matt atravesó el aire como un trueno, más aterrador que el sonido de un cañón. Davis se congeló, su rostro pasando del rosado al blanco espectral en un instante, la palabra civil muriendo en su garganta. El coronel Matt caminó directamente hacia Roger Bentley, pisando con la furia fría de un juez, ignorando completamente a Davis y a todos los demás. Se detuvo a 3 pasos de distancia. Lentamente, con una precisión y rigidez que hablaba de un respeto reverencial, llevó su mano derecha a la sien en el saludo militar más impecable y cargado de honor que alguien en esa pista había visto jamás. Mayor Roger Bentley, Fuerza Aérea de los Estados Unidos, retirado. Es un honor, señor, un absoluto honor tenerlo en mi línea de vuelo. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el susurro del viento caliente entre las alas de la A-10. Roger lentamente devolvió el saludo. Sus dedos temblaban ligeramente, pero su espalda se enderezó con una dignidad de hierro. Y por un momento, el anciano desapareció y en su lugar quedó el guerrero legendario que había sido. El coronel Matt se giró hacia la multitud atónita. ¿Saben quién es este hombre? ¿Tienen alguna maldita idea de la historia viviente delante de la cual están parados? Nadie respondió. Davis sentía que el suelo se abría bajo sus botas lustradas. Este hombre voló el A-10-7806-18 por más de 2000 horas. 1000 de esas horas fueron en combate directo. Durante la operación Tormenta del Desierto, el mayor Bentley destruyó 23 tanques T-72, 16 vehículos blindados de transporte de personal y 30 piezas de artillería enemiga. Una masacre de blindados que aún se estudia en West Point. Salvó innumerables vidas. Fue derribado 2 veces y ambas veces regresó a la base. El coronel hizo una pausa dramática, su voz temblando ligeramente con la emoción. En enero de 1991, su avión fue alcanzado por un misil tierra-aire. Todos los sistemas le ordenaban eyectar. Habría sido completamente justificado abandonar la aeronave, pero abajo, un pelotón de Rangers estaba siendo masacrado. Y más allá, una aldea llena de civiles inocentes estaba a punto de ser invadida. El coronel Matt miró directamente a Davis, clavándole la mirada como un proyectil. El mayor Bentley no eyectó. Mantuvo su A-10 en llamas en el aire, con el motor ardiendo y la estructura gritando. Completó su misión de apoyo aéreo cercano. Destruyó las fuerzas enemigas. Salvó hasta el último de esos Rangers. Salvó a esos civiles. Y luego voló su avión destrozado de regreso a la base, aterrizándolo con un motor muerto, combustible goteando y la mitad de los controles inoperables, con la calma de quien aterriza un taxi. La voz del coronel se quebró ligeramente. Los ingenieros dijeron que era imposible que ese avión volara en esas condiciones. Dijeron que cualquier piloto normal habría muerto, pero el mayor Bentley no es un piloto normal. Es la encarnación de nuestra herencia. Y ustedes, todos ustedes, estaban aquí viendo mientras un capitán arrogante lo humillaba. El coronel se giró hacia Davis. Su rostro era una máscara de decepción armada y fría. Capitán Davis, preséntese en mi oficina mañana a las 0600 horas en uniforme de gala. Venga preparado para explicar el porqué de cada barra de plata en sus hombros. Va a explicarme su absoluto fracaso de liderazgo, de juicio y de decencia humana básica. Le advierto, mi paciencia es nula. ¿Entendido? Davis apenas podía hablar. Sí, señor, susurró. Roger Bentley finalmente habló.
su voz suave pero firme, llevando un peso que silenciaba al coronel. «Coronel, el capitán es joven, es fuego sin temple, todo lo que ve es el uniforme. No ve la historia escrita en la piel de un hombre, no ve las cicatrices invisibles. El respeto no se trata de saludar al hombre frente a ti, se trata de recordar los sacrificios de todos los que vinieron antes, incluso de aquellos que parecen haber sido olvidados». El coronel Matt asintió lentamente. «Tiene razón, mayor, como siempre». Las consecuencias llegaron rápidas y brutales, con la precisión de un misil teledirigido para el capitán Davis. Al día siguiente, después de una reunión de 2 horas en la oficina del coronel Matt, una sesión que sintió como una eternidad de juicio, fue retirado de todas las operaciones de vuelo. Su prometedora carrera como piloto de combate, su sueño de gloria, terminó en ese momento con la frialdad de una orden administrativa. Fue reasignado a un trabajo de escritorio en una ubicación remota, procesando informes de mantenimiento, su ambición convertida en tedio burocrático. Su sueño de convertirse algún día en comandante de escuadrón se evaporó como rocío bajo el sol del desierto, dejando solo la tierra seca de la realidad. Algunos dirían que la sanción fue demasiado severa, una brutalidad burocrática. Otros que se quedó corto para la magnitud de su insolencia. Pero las verdaderas consecuencias fueron más profundas que el destino de un capitán arrogante. El coronel Matt, comprendiendo que el fracaso era sistémico, implementó un nuevo programa de entrenamiento obligatorio y permanente para todos los oficiales y personal alistado en la base. Se llamó Herencia de la Fuerza Aérea, el precio del silencio. Y la historia del mayor Roger Deadeye Bentley se convirtió en la lección inaugural, la piedra angular del nuevo código de honor. Cada nuevo aviador que llegaba a Luke AFB ahora aprendía sobre el A10, 78-6-18. Aprendían sobre el piloto que se negó a abandonar a sus camaradas del ejército, entendiendo que el honor era un contrato moral con la tropa terrestre. Aprendían que el heroísmo no siempre lleva medallas visibles, sino cicatrices invisibles y un corazón indoblegable. A veces lleva solo una chaqueta de cuero gastada y un parche de escorpión descolorido. Una placa de bronce, pulida y solemne, fue instalada junto a la 10-786-18 en la línea de vuelo. Decía con letras que cortaban el aire: esta aeronave fue volada en combate por el mayor Roger Deadeye Bentley durante la Operación Tormenta del Desierto. En enero de 1991, después de ser alcanzado por un misil enemigo, el mayor Bentley se negó a eyectar y completó su misión de apoyo aéreo cercano, salvando vidas estadounidenses y civiles inocentes. Su valentía incomprensible ejemplifica el espíritu de la Fuerza Aérea: servicio antes que uno mismo. Roger Bentley visitó la placa solo una vez. Se paró frente a ella en silencio durante 5 minutos. Tocó el metal frío con sus dedos temblorosos, estableciendo un último contacto con el pasado, y luego se fue. No necesitaba que le recordaran lo que había hecho. Lo llevaba consigo, el peso de un juramento cumplido en cada respiración, en cada latido de su corazón de guerrero envejecido. 3 semanas después del incidente, Roger estaba sentado en una pequeña cafetería fuera de la base, leyendo el periódico y bebiendo café negro. La campana de la puerta sonó y el capitán Davis, ahora sin el brillo arrogante de su uniforme, entró. Se quedó congelado cuando vio a Roger. Por un momento, pareció que iba a darse la vuelta y salir, vencido por la vergüenza. Pero entonces, reuniendo un coraje que solo la humillación puede forjar, se acercó a la mesa de Roger. «Major Bentley», dijo con voz temblorosa, despojada de todo rango, «yo quiero disculparme. No tengo excusa para cómo lo traté. Estaba equivocado, completamente equivocado, y lamento profundamente mi comportamiento». Roger lo miró por encima de su periódico. Sus ojos grises, pacientes y evaluadores estudiaron al joven capitán durante un largo momento. Luego, con la más mínima inclinación de cabeza, dijo: «Gracias por tu servicio». Volvió a su periódico. Davis comprendió que la conversación había terminado.
Comprendió que había sido perdonado por el hombre, pero no olvidado por la historia. Comprendió que la lección más importante de su vida militar acababa de ser entregada en 4 palabras simples, que pesaban más que cualquier manual de entrenamiento. Salió de la cafetería un hombre cambiado, más ligero de arrogancia, más pesado de comprensión. Roger Bentley siguió viviendo su vida tranquila en Tucson. Seguía haciendo su peregrinación anual a Luke AFB para ver el 708-618, pero ahora, cuando llegaba, jóvenes aviadores se acercaban a él, no con burlas, sino con el respeto que solo la verdad inspira. Le pedían que firmara sus cascos de vuelo, le pedían que les contara historias, le pedían consejo, y Roger, que había pasado décadas en silencio, comenzó a hablar, no sobre sí mismo, nunca sobre sí mismo, pero sobre los Rangers que salvó, sobre los mecánicos que mantuvieron su avión volando, sobre los controladores aéreos que lo guiaron a casa, sobre el ejército de héroes anónimos que hacen posible que los pilotos sean leyendas, porque eso es lo que los verdaderos héroes hacen. No buscan la gloria, la desvían, la comparten, la atribuyen a aquellos que la merecen igualmente. El A-10 788-618 todavía vuela, todavía ruge, todavía lleva la cicatriz visible del misil enemigo, todavía defiende a aquellos que no pueden defenderse a sí mismos. Y cada vez que sus motores TF-34 cobran vida, aquellos que conocen la historia escuchan algo más que metal y fuego. Escuchan el espíritu de un hombre que se negó a rendirse, que se negó a abandonar, que se negó a ser menos que el guerrero que juró ser. Escuchan el rugido silencioso e inconfundible del verdadero heroísmo. Y si miras de cerca, si realmente miras, todavía puedes ver la silueta de un anciano en la línea de vuelo al amanecer, parado junto a su avión, recordando, honrando, viviendo la verdad de que algunos sacrificios son tan profundos que ni siquiera la muerte puede borrarlos. Roger Dead Eye Bentley falleció en 2023. A los 87 años, fue enterrado con honores militares completos. Su ataúd fue cubierto con la bandera estadounidense y en su pecho, justo sobre su corazón silenciado, descansaba un parche de escorpión descolorido, el símbolo del juramento cumplido. En su funeral, 23 Rangers retirados del ejército formaron una guardia de honor. No habían sido convocados oficialmente, simplemente habían venido como quemados por una obligación sagrada, porque hace décadas un piloto de la Fuerza Aérea que nunca conocieron por nombre se negó a dejarlos morir. Esa es la verdadera medida de un héroe, no las medallas que lleva, no los rangos que alcanza, sino las vidas que toca, los sacrificios que hace, el silencio que guarda cuando sería más fácil gritar. Si la historia de este héroe tocó tu corazón, muestra tu apoyo. Déjanos en los comentarios cuál fue la mayor lección que sacaste de este video y ayúdanos a difundir su mensaje de humildad y valor, compartiendo este video con quienes amas. Únete a nosotros en El silencio de un héroe para más relatos que celebran el verdadero significado del honor. Porque en un mundo que grita por atención, los verdaderos héroes susurran con su ejemplo. Y nosotros estamos aquí para asegurarnos de que esos susurros nunca se pierdan en el ruido.